¿Aló? ¿Se escucha, no? Ya. Bueno, primero que nada, volver a darle la bienvenida al encuentro de innovadores públicos, que hoy día tenemos un formato híbrido. Tenemos a cerca de 100 personas aquí en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, así que también aprovecho a darle gracias a la universidad por acogernos. Y tenemos cerca de 297 personas, fue la última vez que vi en el Zoom Event, conectados, más algunas personas también en la transmisión que se está haciendo por YouTube. Bueno, y el panel que queremos hoy día tener es para conversar a propósito de las dos charlas inaugurales que tuvimos, ¿no es cierto?, de cómo ponemos la confianza como una prioridad en política pública. Y nos acompañan aquí Andrea Rodríguez, ella es de la casa, ¿no? Es ingeniera civil informática de la Universidad de Concepción, con un magíster y doctorado en ciencias de ciencia e ingeniería de la información espacial de la Universidad de Maine en Estados Unidos. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Ingeniería y es la vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Y nosotros también la hemos invitado a que sea parte del Consejo Asesor para la Modernización del Estado, que hemos empezado a sesionar ya desde septiembre, así que también aprovecho a agradecerle por ser parte del Consejo Asesor. Y también es miembro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y bueno, y de muchos otros grupos expertos en inteligencia artificial, y presidenta de la Comisión Asesora de Investigación también del CRUCH. Así que muchas gracias, Andrea, por acompañarnos en este panel. También nos acompaña Felipe Melo. Él es nuestro director nacional del Servicio Civil, ¿no es cierto? Y por tanto también presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Felipe también es ingeniero civil industrial, no sé si eso es bueno tener tantos ingenieros puestos en un mismo panel, pero es ingeniero civil de otra gran universidad, que es la Universidad de Chile. Tiene también un máster en Public Management and Governance de la London School of Economics and Political Science. Tiene más de 15 años de experiencia laboral en el sector público y en la sociedad civil, como secretario regional de educación de la región metropolitana entre el 2014 y 2016. También director del programa de acceso a la educación superior, PASE, que probablemente varios de los que están acá lo conocen, y también fue parte de Servicio País, así que desde muy joven ligado a las ganas de aportar, me imagino, en el sector público. Y bueno, también fue presidente de la FECH, pero eso también es otra forma de aportar a las políticas públicas, ¿no? Bueno, y tenemos también acá el último integrante de este panel, a Javier León, que es profesor asociado y doctor en ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en políticas sociales y gestión local de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales, es trabajador social de la Universidad de Concepción. Entre el año 90 y 96 trabajó en el ámbito no gubernamental y desde el 96 es académico del Departamento de Ciencias Sociales y docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío, otra presencia aquí regional. Por suerte no es ingeniero, así que tenemos más cosas que conversar. Y es el director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad del Biobío e investigador principal del Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios. Así que bueno, como ven, tenemos un panel diverso en varios ámbitos respecto sobre todo de sus experiencias en la vida académica, en la vida desde el mundo de los temas sociales, innovación, y también desde el sector público. También entiendo que Felipe trabajó en la Municipalidad de Renca, así que también tiene esa mirada. También creo que cuando trabajamos los temas de confianza, lo primero que pasa, ¿no es cierto?, y el primer lugar donde se acercan los ciudadanos son los municipios. Bueno, entonces en el contexto que hemos invitado a este panel se basa en estas dos muy buenas exposiciones que tuvimos al inicio. Entonces me gustaría partir por Andrea,
Pensando un poco la opinión, tú como académica, ¿no es cierto? Hoy día vicerrectora, pero en que en general te has dedicado a los temas de investigación, tecnologías, transformación digital. ¿Cómo crees que desde ese ámbito se puede aportar a esta recuperación de las confianzas, donde, como muy bien lo señalaban en ambas exposiciones, no basta solo con pensar que y esperar que las personas confíen en el Estado, sino también cómo nosotros confiamos en esas personas a la hora que investigamos, a la hora que hacemos políticas públicas? Okay. Muy buenos días todavía a todas y todos los que están aquí asistiendo presencialmente o virtualmente. Primero hacer una cosa, precisar en algo nomás, por no pasar a llevar a nadie. Fui la presidenta de la Comisión del CRUCH hasta el jueves pasado, para dar la bienvenida al vicerrector Pedro Buchón, que ahora lo es, así que solamente para precisar. Bueno, gracias también por la consulta, porque se acerca un poco más a mi área de confort, ¿cierto? Viniendo yo de la academia, y tratando todavía, sintiéndolo en forma bastante humilde, aprendiendo un poco más del mundo público, para ser sincera, dentro del Consejo, y tratando de esa perspectiva poder entregar una visión un poco distinta. Tal como dijeron durante las presentaciones, yo creo la percepción que uno tiene de las confianzas en el sector público, ¿cierto?, abarcan dos dimensiones al menos, ¿cierto? Una que tiene que ver con capacidades, principalmente con hacer que el sistema funcione eficientemente, ¿cierto? Y también que sea robusto, que pueda permitirte inestabilidad y que pueda resolver situaciones de estrés. Pero por otro lado está la parte valórica, que se habló mucho y se estresó mucho durante las presentaciones, donde obviamente necesitamos aportar en integridad, ¿cierto?, equidad, transparencia, etc. Ahora, llegando al tema de la academia tiene en general tres roles, ¿eh? Al menos, ¿cierto? La formación, la creación de conocimiento en todas sus áreas, la transferencia y la vinculación. Así que no puedo responder si no tomo esa perspectiva de que es de la academia con estas 3 o 4 misiones que tenemos, ¿ya? En términos de formación, obviamente la academia cumple un rol en generar profesionales que puedan insertarse en el sector público, ¿cierto? Y que tengan en sí dos aspectos importantes, que consideren los aspectos que son de innovación, de generar capacidades, que vayan a enfrentar cambios y mejorar las condiciones, ¿cierto?, de servicio, donde el centro sea las personas, pero también tienen las partes valóricas, ¿cierto?, de generar una responsabilidad social, una transparencia, etc. Entonces, la universidad tiene que, la academia en general, tiene que cumplir ese rol, tal como la formación a los distintos niveles de educación que tenemos que tener en el país. Pero por otro lado está la parte de creación, ¿cierto? La creación de conocimiento y evidentemente el aporte que pueden hacer la academia en la entrega de conocimiento para la toma de decisiones y para las mejoras en los cambios que se requieran a nivel país. Yo creo que ahí obviamente la universidad y el rol de la academia para generar capacidades que vayan, principalmente dan respuesta a, valga la redundancia, crear un sistema que responda a las necesidades en forma eficiente y que dé, es también un valor que tiene que considerarse. Y después está la transferencia y la vinculación. Yo creo que ahí nosotros tenemos que todavía contribuir a apoyar decisiones que se tomen, valga la redundancia, pero también en ser quizás como entes que son no parte pública necesariamente, no estoy hablando de universidades estatales o no estatales, estoy hablando solamente como academia, que no son principalmente los que proveen ciertos servicios públicos, pero son observadores que entregan valor a eso. Quiero dar solamente un ejemplo. Cuando pasó la pandemia, ¿cierto? Hubo mucho estrés en el sistema, para qué decir el Ministerio de Salud, ¿cierto? Que aquí tenemos aquí a la Seremi de Ñuble, con el cual trabajamos estrechamente. Lo que pasó en ese momento fue que, por ejemplo, había que entregar información a la ciudadanía, información que fuera creíble y que la gente tuviera confianza. Lo que se hizo en ese momento yo creo que fue algo que podemos aprender. Universidades con la Chile, la Católica, la de Concepción, se unieron para generar una plataforma que generara indicadores a partir de la información articulada con el Ministerio de Salud, ¿ya? No en forma desarticulada, pero articulada, pero entregando indicadores que fueran independientes a los que el gobierno estaba entregando, de manera de servir como un observador, tal como se hizo en la presentación aquí con instituciones. No era una institución pública la que estaba haciendo esto, pero eran las universidades que en su rol hicieron esto.
De hecho, esta plataforma funcionó por un año completo, con informes semanales y después mensuales. Solamente como para darle un ejemplo, yo creo que eso tiene que extenderse no solamente en situaciones de estrés, pandemia, catástrofe, sino que tiene que ser, ¿cierto?, algo constante que hagamos como la academia aporta en colaboración. La confianza, yo también quisiera decir que la confianza, viniendo yo no del sector público de servicio, creo que la confianza es bidireccional. Hay que lograr que la ciudadanía confíe en el sector público, pero también el sector público tiene que manifestar la confianza con la ciudadanía, de manera de que sea un articulador mutuo entre las dos partes. La confianza efectivamente es clave para poder trabajar en conjunto, ¿cierto?, para un mejor desarrollo. Eso es lo que te puedo decir por ahora. ¿Aló? Ahí sí. Quisiera un poco, a lo mejor, tomando tus mismas palabras y de la opinión, ¿no es cierto?, que tenemos desde una persona que trabaja en innovación, desde la otra universidad, que es la Universidad de Biobío, ¿no? Javier, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque a ti, me imagino que en los distintos trabajos de innovación han tenido también la oportunidad de conocer la experiencia desde el nivel local y cómo las personas se enfrentan al Estado. Entonces, ¿cómo ves tú que deberíamos abordarlo desde esa perspectiva? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a quienes están conectados, conectadas también. Agradezco la invitación al equipo del Laboratorio de Gobierno, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda. Y bueno, yo para abordar la interrogante, diría básicamente dos cuestiones, desde dos ópticas. Una, desde la experiencia que nosotros hemos logrado tener, que desde el ámbito más de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, creo que es un gran momento que estemos hablando de confianza, porque es un asunto que veníamos investigando ya hace mucho tiempo. Y que organismos como la OECD y el Banco Interamericano lo pongan como un desafío para la gestión pública, me parece mucho mejor todavía, porque empezamos a conversar cómo institucionalizamos esto que desde el ámbito de las disciplinas de las ciencias sociales, bueno, se venía investigando, y en algunos estudios en realidad se viene haciendo seguimiento de esto hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Encuestas como la POP, por ejemplo, que la viene investigando la confianza en las instituciones, las personas hace bastante tiempo. Bueno, desde la experiencia yo creo que es interesante porque nosotros, y probablemente a los colegas de la Universidad de Concepción les debe también ocurrir lo mismo, en la relación que tenemos con las instituciones, en los territorios directamente, vemos que el factor de confianza es bastante concreto, ¿ya? Concreto, voy a decirlo muy específicamente, en si las comunidades pueden o no confiar en las autoridades locales, por ejemplo. Si las autoridades locales pueden responder a los compromisos que han adquirido, ¿ya? Y entonces ahí es donde empezamos a veces a tener las dificultades, ¿no es cierto?, de cómo esas confianzas pueden ser sustentables en el tiempo, ¿ya? Y claro, yo creo que ahí nosotros tenemos muchas experiencias donde en lo particular pensamos que los funcionarios públicos, por ejemplo, hacen una gran labor de traducir los grandes lineamientos de política al territorio, ¿ya? Cuestiones que a veces no, obviamente no son visibilizadas y que iniciativas como el laboratorio o el laboratorio que nosotros impulsamos permiten que los equipos municipales, por ejemplo, los equipos de los servicios públicos que están en los territorios, puedan mostrar su iniciativa y en el fondo cómo enfrentan las problemáticas que son tan diversas en un territorio, por ejemplo, como Biobío, que tiene una infinidad de situaciones. Desde el punto de vista bien práctico, bien empírico, la confianza tiene un valor tan relevante como que si un proyecto no se ejecuta en los tiempos que estaban comprometidos, en realidad la percepción inmediata de la ciudadanía es que el Estado no está cumpliendo, ¿no es cierto? Y se produce una secuencia, un círculo vicioso de desconfianzas que cuesta mucho, como se ha dicho acá, revertir. Creo que del punto de vista más normativo, del punto de vista más conceptual, yo agregaría a lo que plantearon acá las espectaculares presentaciones de los conferencistas, una cuestión quizás un poco más estructural del punto de vista de qué es lo que significa la confianza hoy día, y en eso me gusta mucho las orientaciones que da un pensador francés que es Pierre Rosanvallon,
que habla de tres componentes importantes para la confianza: de la reflexividad, la imparcialidad y la proximidad. O sea, que las políticas públicas incorporen elementos que permitan, por ejemplo, hacer próxima la relación del Estado con la ciudadanía. Esto nosotros los territorios lo entendemos. La imparcialidad tiene mucho que ver con la transparencia, también con la justicia territorial, ¿ya? Porque ahí donde se dan muchas veces las inequidades, por ejemplo, en los presupuestos que tienen los municipios o los presupuestos que tienen los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, cómo el Estado gestiona imparcialmente, de modo que la transparencia, pero también la justicia territorial sea palpable directamente por los ciudadanos. Y bueno, la reflexividad, obviamente, la capacidad que tenga el Estado y las distintas instituciones de aprendizaje. Y ahí yo creo que hay un espacio gigante para la innovación. Nosotros vemos como los funcionarios públicos crean soluciones, y lo vimos ahora en la pandemia, lo vimos durante el estallido social, lo estamos viendo ahora frente a temas, por ejemplo, que a nosotros nos ha tocado ver que eran desconocidos para nuestra realidad, como la migración, ¿no es cierto? Y entonces cómo los equipos municipales, por ejemplo, u otros equipos de otras instituciones, enfrentan estas situaciones teniendo que aprender día a día y proponiendo soluciones a situaciones que, como dice un amigo del mundo municipal, en realidad a veces el municipio es la única puerta que tienen los ciudadanos para entrar al Estado, y es la única puerta que el Estado tiene en los territorios. Yo diría, desde el punto de vista más estructural, el tema de la confianza también, quizás que no se ha tocado con tanta profundidad acá, tiene mucho que ver con la legitimidad democrática, la legitimidad de las instituciones, ¿ya? Y esa es una crisis que nosotros tenemos que reconocer. Para cerrar la idea, hoy día yo creo que cuando uno piensa en la confianza en las instituciones, porque acá se ha hablado de la confianza interpersonal y las instituciones, voy a ponerme desde el lado de la institución y el rol que jugamos nosotros. En el caso de la Universidad del Biobío, una universidad pública. Como funcionarios públicos, nosotros tenemos que asumir un rol ético frente a la necesidad de una mayor legitimidad democrática de las instituciones. No es solamente, como hablaba Carlos en la primera conferencia, las asimetrías de poder e información. Para restituir las confianzas, para que la confianza sea parte de la política pública, obviamente que hay instituciones que tienen que jugar un rol más activo, ¿ya?, en esto. No esperar, yo en esa quizás una leve diferencia. Tenemos que confiar en los ciudadanos nosotros, pero quienes tenemos los recursos, obviamente tenemos más responsabilidad para generar las confianzas. Voy a dar un ejemplo muy, a lo mejor genero con esto algún tipo de polémica, pero tenemos nosotros un puente en la ciudad que lleva 10 años sin ser terminado, ¿ya? Y eso obviamente que es un mar de desconfianza, ¿ya? Es un ejemplo vivo de cómo las instituciones no logran ponerse de acuerdo y cómo los actores no logran llevar a cabo ciertos acuerdos de ejecución de proyectos, que es un ejemplo, pero se podría repetir en otro ámbito. La legitimidad democrática es importante, y la legitimidad democrática se logra también cuando las instituciones asumen su responsabilidad, ¿ya? Y en este caso yo creo que, bueno, las funciones del Estado obviamente obligan a tener un rol más activo en lo que se está haciendo. Yo en esto celebro, por ejemplo, que el Laboratorio de Gobierno haya decidido hacer esta jornada en las regiones, porque entiendo que es la primera. Habrá probablemente que hacer otra, ¿ya? Eso genera confianza en las regiones, ¿ya? También importante que se trasladen las autoridades nacionales, porque abre el diálogo, permite conocer los territorios, y en ese sentido creo que son pasos concretos para sentar las bases de políticas de confianza. Lo último que digo, que un tema que me gusta. A lo mejor es un momento para poner la confianza, así como lo mostraron los indicadores de la OECD, en los indicadores de gestión, en los PMG, ¿ya? Claro, así como se ponen otros indicadores del presupuesto, ¿no es cierto? Que entiendo que acá va a estar el ministro de Hacienda también, ¿no es cierto? Ahí veo el Ceremi. ¿Cómo está Ceremi? Bueno. Probablemente los indicadores de confianza haya que ponerlos también en los PMG, ¿ya? Porque hoy día, si alguien no cumple con lo que comprometió con una comunidad, por ejemplo, un compromiso con la comunidad, no tiene ninguna sanción. Y cuando la gente participa en los PLADE, con los planes reguladores, en los Quiero Mi Barrio y en todos los proyectos donde se le hace consulta, no hay ninguna manera de responder si las consultas, si lo que las personas opinaron se tomó en cuenta o no en los proyectos, ¿ya? Sería una buena idea para avanzar. Muchas gracias. De parte de las recomendaciones que daban, ¿no es cierto?, los panelistas al inicio, era
cómo respondemos o sea, cómo se usa la información, y cuando yo recolecto información y le pido la opinión a las personas, que esa opinión sea considerada, y si no es considerada, también la devolución de por qué eso no ocurre. Y ahí creo que hay un aspecto clave que tú también lo señalaste en los liderazgos. Y ahí pasó la pregunta a nuestro director del Servicio Civil, ¿no es cierto?, donde uno de los temas que lleva el Servicio Civil son los altos directivos públicos, y donde también ellos están convocados a hacer ese liderazgo, y ese liderazgo que también genere confianza al interior de sus instituciones, hacia sus servicios, y quizás conocer desde ese punto de vista cómo este tema lo está abordando el Servicio Civil para aportar también a esta recuperación de la confianza. Oye, y antes, perdón que interrumpa, hay un código QR también para los que están presentes en el auditorio. Pueden hacer sus consultas, porque las que nos llegan por online ya la están procesando. Muchas gracias. Sí, gracias Heidi, gracias por la pregunta, gracias por la invitación, gracias también por la recepción en la región. Muy contento de estar acá como Servicio Civil, quizás no todos nos conocen como servicio. Me toca quizás decir dos características nuestras. Primero que todo, que somos algo así como la oficina de recursos humanos, dirían algunos, o gestión de personas del Estado, ¿no? Ese es como nuestro rol en general al interior del aparataje institucional público. Y otra cosa, decirnos que salvo 2 o 3 excepciones, nosotros no tenemos brazos regionales, ¿no? Y para nosotros es, por lo tanto, un honor estar acá. Nuestra única excepción, en realidad, al no tener brazos regionales, una de ellas es que tenemos una funcionaria acá, ¿no?, que nos está acompañando por aquí, Jimena, ¿no? Pero efectivamente, más allá de tener 3 personas en regiones, todo el resto del aparataje del Servicio Civil, que es un servicio pequeño de 150 personas, está en Santiago de Chile. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para recuperar la confianza? Primero que todo, ponerlo al centro, ¿no? Quizás la primera recomendación de Carlos la pusimos en el corazón, en realidad, de nuestra acción, y lo que también está muy alineado con el mandato legal que tiene el Servicio Civil, que en la práctica es, desde la lógica de modernización del Estado, a través de la gestión de personas, es reconectar al Estado con las personas, con los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que reciben, que son al final del día los titulares del poder, que a través de nuestro sistema democrático entregan delegación de ese poder en las autoridades de gobierno, y por lo tanto parte de nuestro rol es honrar, ¿no?, esa delegación de poder de la ciudadanía en las autoridades de gobierno, y por lo tanto también acercar la devolución de ese poder a sus titulares, que son las y los ciudadanos que han votado, han elegido a sus autoridades. ¿Cómo se hace eso? Eso de ese tipo de cosas que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo. Lo hacemos, yo diría, fundamentalmente a través de nuestros 2 brazos. Nosotros tenemos un brazo que efectivamente es la administración del sistema de alta dirección pública, que se hace a través del Consejo de Alta Dirección Pública, que está integrado por 4 consejeros, ¿no?, nombrados, ratificados por el Senado de la República, con 4 séptimos, con quórum supramayoritario. Es un consejo diverso, plural, y que son, entre otras cosas, los consejeros los que hacen las entrevistas para finalmente tener ternas o cuaternas, que son de las cuales el presidente de la República puede elegir para nombrar a sus jefes de servicio, ¿no? Entonces, a través de este consejo uno define los perfiles, por ejemplo, que dicen cuáles son esas cualidades, esas competencias que vamos a ir a buscar en las altas y los altos directivos públicos para tener una gestión acorde a las circunstancias, acorde a las expectativas ciudadanas, ¿no? Nuestro otro brazo, quizás más desconocido, y yo diría que es quizás aún más relevante para estos efectos, es el brazo de la gestión de personas propiamente tal, ¿no? El Servicio Civil es el ente rector del empleo público en Chile, y esa declaración quizás rimbombante también se ve en prácticas bien concretas, ¿no?, que se trata de que la gestión de personas en el Estado esté, por ejemplo, en el estándar adecuado al interior de los servicios públicos, que no sea la última oficina la que entrega unos vales por una empanada para el 18 de septiembre y unos panes de Pascua al final del año, sino que sea lo que, como nosotros lo entendemos, ¿no?, que es prácticamente la unidad más importante. Los cambios, el cerrar brechas entre el ser y el parecer, parte y termina en las personas, ¿no? Es imposible que tengamos una declaración de principios gigantesca puesta en quizás placas doradas, si es que no tenemos en realidad una gestión cotidiana que esté acorde a esa declaración de principios. Cerrar las brechas es parte del mandato de las personas, y es lo que nosotros intentamos hacer a través de nuestra área de gestión y desarrollo de personas.
Nos hemos propuesto 3 canales fundamentales para cumplir nuestro mandato, entonces, de recuperar, reconstruir o construir confianza ciudadana en el Estado y en las personas. Entendemos que esto es una tarea republicana, ¿no? Con lo que quiero decir con esto es que tanto quienes piensan que el Estado tiene que ser muy pequeñito, eficiente, una pequeña parte del PIB y una pequeña parte del empleo nacional, el empleo público que solamente represente una pequeña porción, por supuesto que necesita un Estado en que la gente confíe, ¿no? El Estado es imposible que sea eficiente, pequeño y adecuado si es que la ciudadanía no confía en ese Estado. Y quienes creemos, por otro lado, que necesitamos un Estado social de derecho, un Estado que tenga un despliegue adecuado, como probablemente el que se vio, volviendo al ejemplo de la pandemia, es fundamental que esos derechos, imposible que un Estado garantice la restitución de esos derechos si es que no concita la confianza ciudadana, ¿no? Por lo tanto, entendemos que aquí hay una tarea republicana y que nosotros nos hemos propuesto 3 ámbitos muy chicos, pero también muy significativos. Lo primero que todo es cerrar la brecha de básicamente la representación de personas en el Estado, ¿no? Se habló mucho, por ejemplo, al momento de asumir el presidente Boric, hubo un meme, ¿no? O no sé si es meme esto, discúlpenme aquí, yo no soy muy tecnológico, pero la comparación, ¿no? Del gabinete del presidente Elwin y el gabinete del presidente Boric, con varios años, décadas de diferencia, pero que hablaban efectivamente de cómo se ve la representación pública, ¿no? Hay algo muy quizás simbólico en eso, ¿no? Hombres de terno y corbata sentados en los años 90 y un gabinete diverso, con muchas más ministras que ministros, con sus hijos e hijas en las manos o en brazos, en realidad en los tiempos que corren, ¿no? Lo que quiero decir con este primer mensaje es que nosotros nos hemos propuesto, por ejemplo, cerrar la brecha de género en la alta dirección pública. Nos parece que es impresentable que a punto de cumplir 20 años de nuestro sistema ADP tengamos todavía 1 de cada 5 postulantes son mujeres en nuestro sistema. Hay ahí una autoselección, un sesgo muy grande, pero también 1 de cada 3, solo 1 de cada 3 nombradas en el sistema de ADP son mujeres, ¿no? Tenemos 2/3 hombres nombrados y tenemos 4/5 hombres postulantes, y no solamente con el tema género, pero quizás también con otros segmentos subrepresentados, quizás el de la mujer el principal, porque no es ninguna minoría, son de hecho una mayoría, y las tenemos muy subrepresentadas en el sistema, pero entendemos que vamos a tener mayor confianza ciudadana si el cuerpo directivo del Estado se asemeja mucho más a la población chilena que un gabinete más homogéneo o que siga proveniendo de un puñado de colegios o de un puñado de experiencias de vida, ¿no? Segundo elemento es el tema de tener un cuerpo de postulantes más diversos también, tener más postulantes. Hay un efecto stock, dirían aquí los quizá economistas, no sé, donde hemos visto que los nuevos postulantes al Estado, sobre todo a sus cargos directivos, vienen cayendo. Tenemos del orden de 40.000 postulantes que tienen muchas postulaciones al sistema y son relativamente los mismos que hace varios años, pero los nuevos postulantes, si uno mira los RUT nuevos que ingresan a nuestro sistema cada año, son cada vez menos, y eso nos parece una preocupación que queremos revertir. Y el tercero lo hemos llamado mejor Estado. Ahí hay un conjunto más amplio de medidas, pero que tienen que ver precisamente con la transparencia, ¿no? Con cerrar el brecho del dicho al hecho, y ahí el cumplimiento. Nosotros hemos dictado en el año 2017 como Servicio Civil normas de aplicación general sobre la gestión de personas en el Estado, y entendemos que verificar su cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, que las adjudicaciones de contratos en el Estado se han hecho a través de concursos públicos y no a dedo de los directivos y las directivas, ¿no? En el Estado. Nos parece que eso es un mandato, hoy día es una norma de aplicación obligatoria, y sin embargo vemos que todavía el nivel de cumplimiento de ese tipo de normas es del orden del 60%. O sea, las buenas noticias son que 6 de cada 10 contratos en el Estado hoy día están siendo asignados a través de concursos públicos y transparentes. Las malas noticias es que todavía tenemos un 40%, la tendencia es positiva, pero todavía tenemos un 40% aproximado de cargos que son asignados a dedo, y eso nos parece que es un dolor, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer ahí es exponer esta información, como lo que hago hoy día en este foro, cosa que en la práctica también tengamos una relación ciudadana que nos saque al pizarrón, ¿no? Y no solamente en genérico, sino también individualizado. Termino con la imagen del puente, que no sé si aquí es muy feliz, pero claro, termina siendo algo literal y metafórico, ¿no? Tenemos que construir puentes, ¿no? Y chuta que nos cuesta, parece, ¿no?
nos ha costado construir puentes y tenemos que desde el Estado construir esos puentes ciudadanos que se transite bidireccionalmente en realidad estas confianzas con la ciudadanía, y para eso estamos dispuestos como servicio civil. Bueno, y de hecho, a propósito, perdón, ahí sí, de construir puentes, hay algunas preguntas que están llegando de los asistentes, entonces más que yo seguir haciendo, y creo que en el construir puentes, lo conecto con esta pregunta que habla de cómo podemos trabajar y mejorar la confianza interinstituciones. Porque a propósito del puente, probablemente no es solo un problema de vialidad del MOP, me imagino hay un problema también, ¿no es cierto? O no sé si un problema, pero la necesidad de ponerse de acuerdo entre instituciones que tienen mandatos distintos, y que claramente desde un punto de vista de las personas no importa mucho de dónde vengo yo, lo que me importa es que finalmente ese puente funcione. Entonces, ¿cómo, y ahí parto al revés con Javier, cómo crees tú que se puede mejorar esta confianza también interinstituciones? Y da, por ejemplo, la pregunta entre Carabineros, el sistema de justicia, la rehabilitación penal, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu trabajo en la Universidad del Biobío y en el laboratorio de esa universidad? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Y yo creo que hay un tema importante de la experiencia que nosotros hemos tenido que tiene que ver con el trabajo directo de las instituciones, ¿ya? O sea, cuando... Sí, buenos días. Sí. Buenos días, ministro, delegado, rector. No, yo decía, frente a la pregunta, ¿cómo mejorar esta confianza? Yo creo que hay una cuestión práctica, a lo mejor, que a lo mejor no le damos mucho valor en ocasiones, pero que a nosotros nos parece importante, por ejemplo, la experiencia territorial, la posibilidad de diálogo directo de los actores. O sea, cuando una de las gente, cuando se puede conversar entre los actores del territorio, por ejemplo, funcionarios municipales tienen la posibilidad de conversar con los servicios públicos, con los CEREMIS, con otros espacios. Yo creo que se generan instancias de coordinación y obviamente de confianza, porque hay un elemento muy básico en la confianza que es el conocimiento. O sea, la gente no se conoce, obviamente tiene menos posibilidad de confiar. Creo que en eso las instituciones académicas podemos jugar un rol importante en abrir espacios, ¿ya? Y yo creo que ahí obviamente tenemos un desafío, porque a veces las instituciones académicas tenemos las metas puestas en otros objetivos, y claro, esto de, como le llamamos nosotros, la vinculación con el medio, que sería esto de dialogar permanentemente y crear espacios para diálogo, probablemente no sea dentro de los primeros indicadores de productividad, por ejemplo, que se están pidiendo. Entonces ahí hay un tema, un desafío, que yo por lo menos desde la Universidad del Biobío lo veo como una función ética de lo público, ¿ya? Creo que es una cuestión que ayudaría bastante. Y lo otro tiene que ver con lo que yo decía antes, que era cómo hacemos para que los compromisos de las instituciones se puedan cumplir, ¿ya? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una estrategia de desarrollo regional, se está reformulando. Bueno, esos son planes regionales que se dialogaron con muchos actores, dialogan, pero que comprometen recursos, comprometen acciones, y es importante que las entidades responsables de esto vayan dando cuenta de esos compromisos, que se vea que se están cumpliendo, obviamente que se pueda hacer una accountability, ¿no es cierto?, de los distintos actores de la sociedad, de manera que todos sepamos, si nos comprometimos, por ejemplo, a mejorar la productividad regional, que tengamos en 5 años una evaluación, en 10 años una evaluación, y podamos saber cómo vamos avanzando para tener información real de los pasos que estamos dando. O sea, esos dos elementos, el conocimiento real de las personas, me parece que es un ingrediente importante en el que hay que invertir recursos, y obviamente la accountability y saber cómo vamos avanzando concretamente en las metas que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Andrea, una preguntita a propósito que lo conectó con la academia, ¿no es cierto? Y con la necesidad de que esa academia, ¿no es cierto? Tú hablaste de 3 roles: docencia, investigación, pero también la extensión y la vinculación con el medio. En ese sentido, ¿cómo ves tú que, por ejemplo, los temas de innovación pública que hoy día se llevan en laboratorios, se llevan en algunos ámbitos también de la academia, pueden ser puestos a disposición para, por ejemplo, acá una de las preguntas dice disminuir burocracia? Muchas veces se habla de disminuir burocracia. Bueno, ¿cuánto de innovación necesitamos tener para ese propósito? Por ejemplo, a propósito también de mejorar las confianzas, parte de las confianzas, lo que nos mencionaban en la mañana, que se da con la credibilidad, con la capacidad de saber que si voy a hacer un trámite,
después de cierta cantidad de tiempo voy a tener la respuesta de manera rápida. Por eso lo conecto con el tema de innovación, burocracia. Bueno, yo creo que el tema de modernización, porque está asociado con la modernización de ciertos procesos, parte, yo creo, por focalizarnos ya no en unidades, como dijeron anteriormente, silos, unidades funcionales, sino que tomar procesos en función de el servicio que uno está haciendo y analizar el proceso y todos los actores que actúan alrededor de ese proceso. Eso hace que en realidad no tengamos que, no sé, pasar de un proceso a otro proceso sin una articulación y sin las entidades que tienen que trabajar en conjunto. Esto se da no solamente en el sector público, ¿eh? Déjenme decirle que en la universidad nosotros lo vivimos igual, así que voy a tratar de extrapolar desde esa forma. Nosotros también tenemos ciertos silos, ¿eh? Y al final lo que hemos dado cuenta es que lo que hay que definir son los objetivos de proceso que queremos lograr, o sea, qué queremos lograr como proceso y tratar de vincular a todos los actores alrededor de eso de manera de disminuir pasos. Obviamente esto requiere varios esfuerzos. En primer lugar, viniendo desde mi deformación o formación en datos, yo diría que también tiene que ver con las gobernanzas que tenemos de los productos que nosotros generamos y cómo generamos gobernanza de datos que nos permitan articularnos de alguna manera en el proceso que llevamos a cabo. No sé si estoy siendo enredada en lo que estoy diciendo, pero ojalá que el mensaje que quede de esto, de lo que yo percibo de una forma de abordar esto, es ya no definir funciones individuales, sino que definir cuál es el proceso que queremos cumplir asociado a un servicio particular, donde obviamente el ciudadano tiene que ser el centro en este caso. Yo creería que partir por eso sería un gran logro y disminuiría algunos, porque la desconfianza, insisto, es bidireccional. No es solamente la desconfianza hacia el Estado, sino que cuánto el Estado desconfía de los ciudadanos o que tienen que controlarse. Y eso genera ciertos procesos también que podríamos decir burocráticos. Bueno, muchas gracias. Y para ir terminando, dado que llegaron las autoridades y tenemos que continuar con el siguiente panel, me gustaría solo terminar con el director del Servicio Civil y que desde su punto de vista, ¿cuál usted podría decir que es la lección con la que nos quedaríamos de las dos primeras charlas que tuvimos del BID en relación a las confianzas y de la OSD que nos plantea un modelo de cómo recuperar la confianza? ¿Aló? Sí, ahí sí. La verdad es que primero que todo con honestidad, esa sería, y con honestidad mi respuesta sería no lo sé, pero como no lo sé, probablemente una respuesta insuficiente, me atrevo a aventurar alguna conclusión al respecto, ¿no? Primero que todo me quedo con la idea, también porque la vida es muy triste en realidad si no fuera verdad lo que voy a decir a continuación, pero que es posible, ¿no? Las confianzas o mermar las confianzas fue un proceso social, es un proceso de relaciones sociales y por lo tanto reconstruirlas o construirlas también lo es, ¿no? Y en ese sentido es algo que si los actores, quizás a ambos lados del río, siguiendo con la metáfora de los puentes, estamos disponibles a construir esos puentes, lo más probable es que logremos, ¿no? Frutos en ese camino, ¿no? Carlos nos habló mucho de las asimetrías, ¿no? Y me hace mucho sentido esa idea, ¿no? De construir confianzas es sinónimo de combatir las asimetrías de poder y de información. Y en ese sentido creo que también desde el Estado podemos hacer mucho al respecto, ¿no? Creo que podemos hacer mucho al respecto, considerando también que Chile y Latinoamérica son de las regiones más desiguales del mundo y por lo tanto combatir esa desigualdad es también en alguna medida hacer que sea posible confiar, ¿no? Creo que cuando las reglas del juego, como nos decía también Mariana, ¿no? Si las reglas del juego son claras y son justas, efectivamente es más posible lograr que construyamos esas confianzas con la ciudadanía, ¿no? Creo que también cuando se incorpora protagónicamente, como aquí se ha dicho, también la opinión de los usuarios y las usuarias, es también una manera de ir construyendo esas relaciones, ¿no? Y finalmente me quedo con una idea, o en realidad reflotó en mi memoria o mi conciencia, una frase, ¿no? Creo que era más encima otro ingeniero, ¿no? Un matemático francés, de hecho, pero que hablaba de la dinámica de las confianzas, ¿no? En un libro bien antiguo, ¿no? Pero que hablaba de la dinámica de las confianzas y que decía que la confianza se genera también enfrentando riesgos de manera conjunta, ¿no?
y por lo tanto no necesariamente construyendo éxitos, ¿no? Sino que muchas veces en los fracasos hay también confianzas construidas, ¿no? La clave está en que en el proceso uno haya emprendido un proceso con un otro, con una otra, que nos arriesgamos juntos y obtenemos un resultado compartido, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un cambio cultural potente al interior de quizás el etos público que vive en el servicio civil, ¿no? En este entendido como todos los servidores y servidoras públicos, donde podemos emprender proyectos con la ciudadanía y arriesgarnos de manera conjunta, ¿no? Quizás no es el mejor, de nuevo, no es el mejor ejemplo el puente, pero si este puente, en vez de haber contratado un proveedor que uno lo puede culpar por no haber cumplido en tiempo y forma o en los estándares, etcétera, sino que si es que fuese un proyecto ciudadano, como muchas veces los municipios, volviendo a esos casos, ¿no? Reconstruyen, por ejemplo, la administración de parques y plazas públicas en conjunto con cooperativas que administran o coadministran los espacios. Lo que nos ha tocado ver, ¿no? Muchas veces en el mundo local es que hay éxitos, hay confianzas, incluso cuando el parque no está tan verde como uno lo esperó, ¿no? Si es que ese proyecto no fue externalizando todas las responsabilidades, no fue contratando un experto internacional que nos vino a resolver el problema y constatando eventualmente algún nivel de cumplimiento, sino que hubo un emprendimiento colectivo ahí, ¿no? Hubo un arriesgarse de una institucionalidad pública, con una institucionalidad comunitaria o con actores del tercer sector o con actores universitarios se obtuvo un resultado en el cual todos somos responsables en alguna medida. Yo creo que también vamos generando confianza, ¿no? Mi conclusión es que desde el Estado también necesitamos más espacios de innovación como este para que ese tipo de proyectos mixtos, innovadores, a mi juicio más modernos, volviendo a la idea de la modernización del Estado, tengan también cabida en nuestros instrumentos de política pública. Bueno, muchas gracias. Volvemos a agradecer a Andrea, a Javier y a Felipe por participar de este panel, que espero lo hayamos dejado más motivado para lo que sigue de la jornada del encuentro. Y ahora doy el paso a Catalina, nuestra subdirectora del Laboratorio Gobierno, que va a presentar a la próxima sesión y a nuestras autoridades que nos acompañan. Súper, muchas gracias, Heidi. Gracias, Heidi, gracias a los panelistas por todas estas interesantes reflexiones. Quiero agradecer también a las cientos de personas que están conectadas en el encuentro en su versión digital, que por favor puedan dar pase a la siguiente actividad dentro del Zoom Events correspondiente a las palabras de autoridades y de esa manera poder unirse también a lo que está pasando acá en el auditorio de la Universidad de Concepción. Quisiera partir dando los agradecimientos, reiterando los agradecimientos a la universidad por dejarnos este maravilloso encuentro de innovadores acá en la región del Biobío, y por eso quiero partir dando la palabra, por favor, al rector de la universidad para que nos pueda compartir sus reflexiones. Me piden que deje un minuto en blanco porque están terminando de preparar.
Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en forma presencial y a través de las plataformas digitales por las cuales se transmite este evento. Por supuesto que me sumo a todos los vocativos que ya se han expresado previamente y transmitir un saludo especial al ministro de Hacienda, al señor Mario Marcel, que nos acompaña en el día de hoy, al gobernador regional del Biobío, señor Rodrigo Díaz Werner, y a la delegada presidencial del Biobío, doña Daniela Dresner. Así es que muy buenos días a todas las autoridades públicas y universitarias que se encuentran en la actividad del día de hoy. Y en los agradecimientos, a veces los dejamos al final, pero pienso que es vital también saludar y agradecer al equipo humano que ha hecho posible la realización de este 5º encuentro de innovadores públicos del Laboratorio de Gobierno. En particular, celebrar la realización de esta iniciativa en la región del Biobío y en nuestra Universidad de Concepción. Por supuesto que, tal como lo hemos hecho en decenas de otras ocasiones, nos sumamos a este esfuerzo con la firme vocación de que somos una universidad de servicio y función pública, arraigada al territorio y conectada con los desafíos que este tiempo nos impone, donde el Estado, su modernización y el foco en la innovación resultan clave para el bien común y para el desarrollo de nuestras regiones y del beneficio de las personas que lo habitan. El encuentro de innovadores públicos de este año 2022 nos convoca con el concepto Estado presente, construyendo el Estado que queremos. De este modo, el encuentro constituye un espacio para hablar del rol del Estado y su agenda de modernización, de políticas públicas, de eficiencia, oportunidad y pertinencia para responder a las reales necesidades de la ciudadanía. Uno de los grandes desafíos de la acción pública consiste en mejorar el servicio, de lo que ya se estaba hablando, anticipándose y tomando acción frente a los principales problemas que enfrentamos, más aún en un escenario de descentralización y traspaso de competencias para las regiones. El rol de las instituciones públicas es clave. Desde mi rol como rector de la Universidad de Concepción, de este proyecto histórico, que siempre ha estado alineado con los objetivos del Estado y que ha contribuido a lo público desde lo no estatal, creada desde y para la región, con alcance global, con las ciudadanas y ciudadanos organizados a fin de levantar y materializar esta concepción de educación superior que ha aportado al desarrollo histórico del sistema universitario nacional. Quisiera compartir con ustedes, desde esta perspectiva, algunas experiencias y reflexiones de los desafíos que estamos asumiendo en esta materia. En primer lugar, reconocer y agradecer la participación de nuestra vicerrectora de Investigación y Desarrollo, la doctora Andrea Rodríguez Tastés, quien forma parte del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y quien expuso recientemente con otros colegas en este encuentro. En segundo lugar, comentarles que como universidad completa y compleja y que cuenta con distintas áreas del saber, estamos fuertemente comprometidos con la creación de valor mediante innovación disruptiva basada en la generación de conocimiento. Para ello, como ejemplo, hemos propuesto la conceptualización y construcción de distritos de innovación como espacios que enriquezcan el ecosistema de innovación regional. Ayer, en particular, tuvimos reunión con la presidenta del Global Institute of Innovation District, Julie Wagner, quien nos compartió su conocimiento y perspectivas en torno a la necesaria articulación entre representantes del sector académico, público y privado que deben congregarse a fin de lograr impulsar este tipo de iniciativas. Como universidad, por consiguiente, asumimos el desafío comprendiendo que estas miradas deben además cruzar fronteras disciplinarias tradicionales para crear espacios transformadores. En tercer lugar, quisiera destacar el aporte de nuestras disciplinas, dado que estamos en la Facultad de Ingeniería. En este campo de las ciencias de la ingeniería, facultad que nos acoge esta mañana, se expresa en forma nítida en el ámbito de la metalurgia del cobre, tal como compartíamos con el ministro, en donde se ha desarrollado una tecnología disruptiva, carbono neutral, de 0 emisiones y 0 residuos, y que emplea hidrógeno verde para procesar concentrados de cobre en reemplazo de las fundiciones tradicionales. Además,
La promoción de la innovación en el ámbito formativo se expresa también en el Magíster de Innovación y Emprendimiento Tecnológico que lideró el actual decano de esta facultad, el doctor Pablo Catalán Martínez. Adicionalmente, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de sus distintos departamentos y en particular del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, impulsan distintas iniciativas asociadas con la gestión pública y modernización del Estado, en donde se destaca la experiencia del Magíster en Política y Gobierno, programa que imparte nuestra universidad desde el año 2005 y que ha graduado a más de 300 líderes públicos que se desempeñan en distintas áreas de su quehacer en temas de descentralización y traspaso del quehacer. En este mismo ámbito disciplinar, también ha orientado su quehacer en temas de descentralización, como ya los mencionaba, y en particular del traspaso de competencias que se ha impulsado desde el programa CREASUR, desde donde en articulación con la Corporación Regional Desarrolla Bio Bio se construyó el informe, análisis y formulación de propuestas en materia de regionalización y descentralización, en el que se ofreció una mirada general respecto de los desafíos asociados con el proceso indicado. La perspectiva en esta línea de trabajo es seguir aportando con estudios aplicados que colaboren en la construcción de decisiones públicas e implementación de los grandes desafíos con mirada descentralizada, en ese tiempo dirigido por el actual ministro de Agricultura, el doctor Esteban Valenzuela Fantrec. Sabemos que el proceso de innovación y de mejoramiento continuo de nuestras instituciones políticas y públicas debe ser constante y que el fortalecimiento de nuestras capacidades de todo tipo, humanas, económicas, sociales y profesionales, son clave para seguir avanzando. Promover acciones transparentes y una amplia articulación social que fortalezcan nuestra identidad y confianza resultan ser relevantes en la actualidad, tal como este encuentro nos propone y en los que tenemos la convicción y disposición para seguir colaborando. Mis mejores deseos al trabajo que continúa en este día, a todas y a todos quienes se involucran en esta noble tarea del servicio público, de los que siempre esperamos que aporten con compromiso y convicción a las necesidades ciudadanas para mejorar la calidad de vida de todas nuestras y nuestros compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, don Carlos Saavedra, por sus palabras y nuevamente por tenernos acá en la Universidad de Concepción en este quinto encuentro de innovadores públicos. Quisiera ahora dar el espacio y la palabra al ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Es un gusto estar aquí con ustedes en este encuentro nacional de innovadores públicos y agradecer a la Universidad de Concepción por haber acogido este encuentro. Un saludo también al gobernador y a la delegada. En esta que es mi segunda visita a Concepción, esta va a ser más breve que la anterior, pero con seguridad va a ser más breve que la siguiente, que espero que sea más larga. Innovación en el sector público, cuando uno está en la antesala de discutir el reajuste del sector público, no es fácil, porque son los momentos en los cuales tiende a imponerse mucho la inercia, concentrarse en un parámetro, el reajuste, los bonos, etc. Pero creo que primero, cuando uno habla de innovación, lo primero que tiene que tener claro es, ¿cierto?, por qué innovación en el sector público, por qué el sector público necesita innovación. Y yo creo que más allá de, ¿cierto?, del hecho de que servimos a una ciudadanía, yo creo que lo que refleja el compromiso con la innovación es la convicción de que el Estado tiene un papel importante que jugar en la sociedad, que independientemente, ¿cierto?, de cuál sea nuestra ideología y especialmente, ¿cierto?, si uno viene del mundo más, llamémoslo, socialdemócrata y cree que el Estado tiene un papel que jugar, eso no es una carta blanca, sino que al contrario es un desafío, una tremenda exigencia hacia el Estado. Y por lo tanto, cuando nos preocupamos por la disciplina fiscal, por la transparencia, por la innovación, por la confianza, en el Estado es porque valoramos el rol que tiene que jugar el Estado en nuestra sociedad.
Ese es un rol que en buena medida descansa, o la capacidad para cumplir con ese rol en buena medida descansa en la confianza. Prácticamente no hay ninguna política pública en la cual no dependamos del comportamiento de alguien para que esa política se pueda realizar, pueda alcanzar su objetivo. Sean políticas sociales, sea inversión en infraestructura, desarrollo, seguridad ciudadana, todo eso depende no solamente de lo que el Estado haga, o lo que diga, o lo que manden las leyes, sino que también de cómo responden los ciudadanos, las empresas, las policías, o lo que corresponda. Y para eso, para poder alinear ese comportamiento, esa respuesta con lo que el Estado quiere hacer, para eso es fundamental la confianza. Cuando tenemos desconfianza, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar es que los distintos agentes públicos se van a relacionar con el Estado desde una perspectiva fundamentalmente oportunista, como poder aprovechar tal o cual resquicio para hacer algo que es lo que yo quiero, no necesariamente lo que la sociedad está tratando de hacer a través del Estado. Ahora, construir confianza no es fácil. La confianza se puede perder con mucha facilidad, pero construirla es un desafío grande. Requiere mucha persistencia, mucha convicción, mucha consistencia a través del tiempo. Si hoy día uno mira cuáles son los países en el mundo con mayores grados de confianza hacia las instituciones, va a encontrar que son en general, claramente destacan los países nórdicos de Europa, que son países que viven obsesionados con la confianza, donde muchas de las decisiones de política que se toman parten de la pregunta de cómo la ciudadanía va a estar mirando y va a reaccionar a lo que estamos haciendo. Ahora bueno, ustedes tuvieron aquí unas presentaciones del BID y de la OCDE sobre este tema. Y me imagino que la OCDE debe haber destacado el hecho de que la confianza no se genera en el papel, no se genera en una ley o en una constitución. La confianza de la ciudadanía hacia las instituciones se deriva de experiencias concretas de relacionamiento con esas instituciones. Muchas veces en las encuestas lo que uno encuentra es que se responde a ciertas preguntas, sobre todo mientras más generales sean, se responde sobre la base de un cierto prejuicio. Pero cuando uno hace preguntas más concretas, se responde desde la experiencia. Y esa experiencia es la que incide sobre el comportamiento. Para poner un ejemplo, cuando yo estaba justamente en la OCDE, estábamos trabajando en este tipo de cosas, fue la época de la crisis del euro en Europa. Y en esa época lo que mostraron las encuestas era que estaba ocurriendo un deterioro muy significativo de la confianza en los gobiernos en general. Me tocó hacer una visita a España, y en España en particular eso había sido especialmente acentuado porque coincidía, ¿cierto?, la crisis económica con el escándalo en torno al financiamiento del Partido Popular. Pero al mismo tiempo de que en las encuestas la gente mostraba una pérdida de confianza muy grande hacia el gobierno o hacia el Estado en general, cuando se le preguntaba por la confianza respecto de los servicios de salud, respecto de la educación, respecto del personal que presta servicios de salud, esa confianza se mantenía alta y muy estable. Entonces eso en el fondo significaba que, bueno, a lo mejor en la elección siguiente, ¿cierto?, la ciudadanía iba a votar de una manera distinta, pero en términos de responder a las orientaciones, por ejemplo, de la política sanitaria, sí las iban a seguir. Entonces, el tema de la confianza tiene estas particularidades, ¿ah? Entonces, es muy importante que logremos enmarcar nuestra discusión sobre la confianza a partir de las cosas que inciden más directamente sobre el comportamiento de las personas. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación?
¿ah? Muchas veces uno dice, bueno, confianza implica predictibilidad y que por lo tanto las reglas sean muy claras y yo sepa exactamente cómo un servicio público va a responder a una determinación. Pero la confianza tiene, así como tiene este elemento de confiabilidad en la nomenclatura de la OCDE, también tiene como un segundo factor la capacidad para adaptarse en el tiempo, la capacidad para detectar nuevas situaciones, nuevos fenómenos a los cuales hay que responder de manera distinta a cómo se respondía en el pasado. Ahí es donde la innovación pasa a ser particularmente importante. Sin innovación vamos a tener servicios públicos que a lo mejor van a ser muy predecibles, pero van a ser muy rígidos para responder a las necesidades cambiantes y las exigencias cambiantes de una sociedad. Y eso en un caso como el nuestro, como el caso de Chile, tiene una relevancia especial porque Chile es un país que ha sufrido una transformación muy significativa en las últimas décadas, expresada fundamentalmente en el ascenso o en el crecimiento de una clase media a un ritmo muy superior al muchos otros emergentes o países similares a nosotros. Y las clases medias normalmente son mucho más exigentes hacia las instituciones, sostienen estándares muy superiores, no se contentan con cualquier respuesta por parte del Estado. Entonces, en esas circunstancias, es cierto, tenemos por un lado que tenemos demandas diversas y crecientes y ascendentes junto con la evolución de la sociedad, y frente a eso el Estado no puede ser estático, necesita tener la capacidad para innovar. Ahora, innovar en el sector público no significa inventar algo así como, ¿cierto?, un genio que inventa una tecnología nueva. La innovación en el sector público tiene mucho de imitación, adaptación, adecuación. En políticas públicas, afortunadamente, es cierto, tenemos siempre, aunque no tenemos un mercado doméstico, sí tenemos una comunidad más global de la cual podemos extraer ideas, podemos extraer experiencias y adaptarlas a nuestra realidad. ¿Mm? En casos ejemplos de innovación a nivel más global que hemos tenido en las últimas décadas, hay muchos de esa naturaleza. Por ejemplo, citando un caso que no es del gobierno, pero es del Estado más en general, las respuestas que tuvo, por ejemplo, la política monetaria, el Banco Central durante la crisis del COVID-19, muchas de ellas se tomaron de iniciativas que se estaban adoptando en otros países por otros bancos centrales más o menos al mismo tiempo. En ese caso ayuda mucho que cuando hay una comunidad que está, una comunidad profesional que está muy integrada, como es el caso de los bancos centrales. No siempre pasa lo mismo en otras áreas de política, pero tenemos que pensar, y en eso es bueno que tengamos como referente, ¿cierto?, esta presentación de la OCDE, tengamos en mente que para innovar en el sector público hay mucho que podemos extraer de buenas experiencias de otros países y nuestras experiencias también les van a servir a otros. Entonces, con esto quiero decir que, y con esto cierro, innovar en el sector público es necesario, es fundamental para mantener la confianza en las instituciones. Innovar en el sector público es posible. Creo que si empezamos a recorrer cosas que se han hecho en los últimos años, vamos a encontrar muchos ejemplos de innovación en distintos niveles, con distintos grados de complejidad. Innovar es una práctica, es un músculo que tiene que estarse continuamente entrenando y por lo tanto reunir a innovadores públicos, generar diálogo, compartir experiencias es algo fundamental para mantener y para intensificar esta capacidad del Estado a través de sus distintas expresiones para irse adecuando, respondiendo a los desafíos
de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por esa relación también tan estrecha entre la recuperación de confianza, que es lo que motiva este encuentro, y la innovación pública como un mandato estable y general para todo el sector público. Para finalizar este bloque de palabras, quisiera invitar ahora al gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz Guano. Muy buenos días todavía a todos y a todas, estimado rector. Como dueño de casa le agradezco mucho que nos reciba, estimado ministro, un agrado saludarla, estimada Daniela, delegada presidencial, también a Heidi, bueno, a Pablo, que es el dueño de la facultad, y a todas las demás autoridades que están presentes, representadas en las personas que saludé también, un afectuoso saludo. El rector habló como rector, un rockstar, el ministro habla como ministro de Hacienda, un mega rockstar también, y uno es un humilde gobernador de una regioncita de 1.650.000 habitantes. Voy a partir con una cosa previa, rector, lo quiero felicitar por la decisión que tomó ayer de suspender la actividad que se pretendía realizar por algunas personas vinculadas a la CAM. Le agradezco a nombre de los habitantes de la región del Biobío la decisión con coraje que usted ha tomado. En segundo lugar, quisiera decir que los gobernadores regionales representamos una nueva institución, una innovación dentro del país, una profundización de la representación de lo subnacional. Chile tenía una asimetría muy grande porque tiene múltiples instituciones de carácter nacional y una contraparte muy pequeña y dispar, que eran los municipios. Y los municipios, si bien tienen el mismo nombre y tienen un mismo jefe, la verdad es que son súper distintos. En Chile, financiamiento que permita generar inversión, obras dentro de su comuna, no alcanzará a ser el 10%. El grueso son municipios que viven del Fondo Común Municipal, de la redistribución de patentes que principalmente viene de las comunas más ricas. En nuestra región nosotros no tenemos ninguna municipalidad clase A. Concepción, que es la comuna más grande, que representa el 20% de los habitantes en su mejor época, que por cierto no es esta en cuanto a ingresos, llegó a tener 2.000 millones de pesos para hacer inversión. Medios SFAM para que hablemos en conceptos claros. Entonces, la instalación de un espacio subnacional que se llama gobiernos regionales lo que hace es generar una contraparte contra los gobiernos centrales. No es contra, porque yo no me defino desde el eje, y las personas con que trabajan conmigo desde el eje gobierno-oposición, sino región-nación. Es otro el paradigma, por lo menos que a mí me anima en lo personal. Y lo que pretende hacer es lograr generar una contraparte, en el buen sentido de la palabra, que logre visibilizar cosas que están ocurriendo y que la fragmentación del Estado, los silos del Estado, impiden que se resuelva. Veo aquí al doctor Barra, lo saludo con mucho cariño porque él es el médico de mi papá, así que yo siempre a él lo quiero mucho, a él y a su familia, además, porque me tocó trabajar con su hermana, compañera de la universidad, y con su otra hermana también trabajo actualmente, grandes profesionales, y conversábamos hace algún tiempo atrás del problema que tenemos con los cementerios. Como los gobiernos están diseñados en un periodo, a mi juicio, equivocado, en base a la evidencia de 4 años, no se alcanza a resolver los problemas que son relevantes, y la rotativa de autoridades de designación de confianza política hace que uno vaya tratando de terminar y de zafar problemas. Pero los cementerios están en esta región casi el 70% fuera de norma. No hay dónde enterrar a la gente. Y si hablamos de la basura,
Estamos a puertas de que nos quedemos con 4 comunas sin lugares donde disponer basura. Y esta región ya está recibiendo la basura desde Ancud, desde Chiloé, hasta acá. Y probablemente, si no se hace una reacción distinta que requiere innovación, y por lo tanto necesita alguien que levante este tema, porque la fragmentación de distintos ejecutivos públicos de 4º nivel jerárquico hace que diga, mire, yo respondo por mi baldosa y no veo el contexto, nos va a llevar a que las 12 o 13 comunas del Gran Concepción no tengan dónde disponer basura en 2 años más. Entonces, es una institución que nace, que tiene un deber de generar sinergia entre los distintos actores de la región para hacer contraparte. ¿Para qué? Para solucionar los problemas. Por eso no me defino en el eje gobierno-oposición. Eso no le agrega valor a la vida de las personas de la región. Por cierto, cada uno tiene su legitimidad, va a votar como quiere, no hay ningún problema, y en el equipo de trabajo que elabora conmigo hay gente que votó por los 2 candidatos que estuvieron en la segunda vuelta. Mayoritariamente votamos por el presidente Boric, pero hay gente que votó también por el otro candidato, y en el plebiscito que acaba de pasar también hay personas que votamos en un sentido y otras personas votaron en otro. No es el eje gobierno-oposición el que nos define. Es una innovación, es un espacio que lo vemos nosotros para generar respuestas a los problemas de la región. Una primera innovación que encontramos que podíamos hacer era trabajar más, hacer más de lo que estábamos haciendo. Cuando asumimos, habían físicamente trabajando poquito más de 30 personas, de un total de 170, una unidad productiva muy chiquitita. Y no había alcohol gel, no había ni un criterio sanitario para poder estar trabajando. Una innovación era trabajar más. Hoy día estamos aprobando 36 iniciativas todos los meses, versus 15 que se aprobaban en el gobierno inmediatamente pasado. Hoy día en la tarde tenemos Consejo de Gobierno Regional y vamos a superar la cantidad de proyectos aprobados, de iniciativas aprobadas, sin discriminación política, por cierto, de todos los colores, de todas las municipalidades, de todas las entidades, que es lo que se hizo en los 40 meses anteriores a que nos tocara asumir. Una de las innovaciones que hemos aprendido es que hay que ocupar las facultades en plenitud. Muchas veces la cultura organizacional, el peso de la noche, diría Portales, lleva a la gente a decir que se puede hacer lo que se ha hecho siempre. Y hay facultades legales que a uno le permiten hacer más cosas sin ni un traspaso de competencias. Ensanchar las posibilidades de lo que uno está haciendo ayuda mucho. Y no es precisamente el estudio que hizo alusión el rector, que es muy bueno y nos ha servido mucho, lo voy a mencionar en un minuto más, pero otro estudio que contratamos con CREASUR nos mostró buenas prácticas que se hacían en otros gobiernos regionales, y que eran cosas que se podían hacer, que se hacían por años y que nosotros en el Biobío no las hacíamos. Y todo era legal. ¿Y por qué no las hacíamos? Porque no las habíamos hecho nunca nomás. Entonces, un espacio para la innovación es salir a copiar las cosas buenas que hacen otros, otros en nuestra condición y otros que están en otros lugares del mundo, que también pueden ser experiencias adaptables y que apuntan a la razón de ser, al propósito de una entidad subnacional de carácter regional: mejorar la condición de vida de las personas, demostrarles a las personas que existe una capa de una vida más que solo depender de su municipalidad, que muchas veces es muy pequeñita, o de un Estado que está, de un gobierno o de otras agencias del Estado que están muy lejas y que miran los promedios, pero no miran la solución particular. Yo mañana tengo que reunión con el subsecretario de Prevención del Delito. Yo he sido bien crítico con él porque le digo: oiga, subsecretario, ¿cómo es posible que usted, que asigna dinero para prevenir delitos en las comunas, no le haya puesto ni un peso a alguna comuna, la que usted quiera, de la provincia de Arauco, que está en estado de excepción hace 1 año y medio? No se entiende. ¿Por qué? Porque está mirado de lejos, está mirado en el promedio general. La contraparte regional lo que trata de decir no es echarle a perder la vida a la gente, es decirle: ojo, aquí el GPS, los que usan la aplicación para pedir auto, ustedes saben que el auto no llega exactamente a la dirección, llega a unos metros distintos. Bueno, la mirada de lejos es como es, ¿eh? Es como la mirada del GPS, que no te ves, está en el sentido correcto, por cierto, pero no es lo pertinente. Creo que una cosa también, producto de los sucesivos cambios de gobierno que hemos tenido en los últimos, desde los 2000 en adelante, es
también dar continuidad a cosas. Ustedes saben, nosotros hemos pasado de la presidenta Bachelet a la izquierda, al presidente Piñera, a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, y ahora me voy a correr un poquito para acá, al presidente Boric. Bueno, es que las cosas cuando cambian tanto, pierden la continuidad histórica. El profesor Meissner donó su obra a la región, murió, y el museo que había sido aprobado para tener su obra, que debía estar en el Parque Ecuador, porque el gobierno anterior lo discontinuó, no se pudo materializar. Un mecenas donó su obra artística de primera calidad, profesor de esta casa de estudios. O el planetario de la Universidad del Biobío, aprobado con recursos, fue discontinuado. O el Museo de la Memoria y de Derechos Humanos. O la expropiación de esa vergüenza pública que tenemos en el corazón de la ciudad, que es el mercado quemado y destruido. Las cosas funcionan cuando se les da continuidad también. Una innovación a la práctica política actual es dar continuidad. Ammar hace unos 20 años quiso construir fragatas y le quedó grande. Ahora se puede decir con distancia histórica. Hace unos años era incorrecto lo que estoy diciendo. Y empezó a hacer lanchas. Luego empezó a hacer OPB, que eran unos patrulleros navales más grandes, de 80 metros. Y producto de eso, el año 2017 cortaron la primera plancha para hacer el primer buque que va a ir a la Antártida, que va a ser inaugurado en un par de semanas más. Presidenta Bachelet, se siguió construyendo presidente Piñera, lo va a inaugurar probablemente el presidente Boric. La continuidad es importante, y podría decirle lo mismo respecto del tren. El sistema de biotren fue impulsado ¿por quién? Por Ricardo Lagos, presidente de Chile. Con él llegó hasta San Pedro y se extendió de Hualqui a Talcahuano. Con el presidente Piñera se hicieron las ingenierías para que pudiera llegar a Coronel. La presidenta Bachelet lo extendió. Y hoy día hemos firmado un convenio de cooperación con EFE, y es parte de algo que le quiero plantear, ministro, que después le voy a robar unos minutos, que es un buen negocio para el gobierno de Chile y es muy bueno para la gente de la región. Cuando se hizo esto bajo el gobierno del presidente Lagos, se hizo con un sistema que se llamaba Biovías, que en el fondo fue irnos a una filial de EFE para sacarnos burocracia y poder hacer en 3 años la obra de infraestructura más grande que se ha hecho en conectividad en la región. Eso costaba $150 millones de la época. Hacer un sistema actual con la cantidad de convenios de programación que ya están firmados por $1.100 millones requiere para que ocurra una gobernanza similar a Biovías, para que se dedique a sacar las resoluciones de calificación ambiental y las recomendaciones sociales de Mideplan. Y se puede hacer en este gobierno. Y eso nos mejora la vida, porque se deja de morir la gente, dejamos de tener lesionados, dejamos de perder tiempo, dejamos de quemar combustible y demás. Entonces, dar continuidad a cosas también es bien relevante. Y también es bien relevante para poder innovar en un momento donde la gente desconfía de las personas que nos dedicamos a la política, porque somos unos vanidosos, porque hay una cantidad de personas que se apropian de cosas o buscan prebendas indebidas. Casarse con la probidad. Casarse con la probidad. Eso no quiere decir que uno sea santo, que sea impoluto, que sea perfecto. Si uno se equivoca regularmente, yo por lo menos me equivoco mucho. Pero tener el propósito y la conciencia de que somos personas privilegiadas los que trabajamos en el mundo público. El ministro acaba de decir que tiene un problema porque tiene que ver el reajuste del sector público. Eso significa que va a haber reajuste en el sector público. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las personas, el 80% de las personas no trabajan en el sector público y muchas de ellas han tenido reducciones de sueldo. Y van a seguir teniéndolo porque vamos a tener un par de años complejos. Y en el sector público, por lo menos, poder adquisitivo no se pierde. Eso es un privilegio. Y además, a nadie se le atrasa un día el pago. Es noticia cuando se atrasa el pago en el sector público y eso no ocurre. Por lo tanto, uno debe tener sentir la carga pública del privilegio que es ser funcionario público. Y por lo que uno tiene que hacer es dar más todavía, porque al final, para quien estamos trabajando es para las personas. Ese criterio de integridad que uno debe tener es muy importante. Y construir acuerdos. Yo creo que el ministro ha sido muy
sabio en lo que he señalado, construir acuerdos. Construir acuerdos en la complejidad de la maraña que es el Estado, porque el Estado no es solo el gobierno, están los organismos autónomos, veo a la fiscal regional ahí, la aprovecho de saludar, están los organismos autónomos, están también los otros poderes del Estado, están los gobiernos subnacionales, es complejo. Ya es complejo en el puro gobierno coordinarse entre ministerios. Pregúntele al Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Vivienda de quién es la calle o el colector. Y ahí la pelota salta de un lado a otro. Ya es complejo. Entonces, construir acuerdos es muy importante. Y también es bien importante entender que el Estado es un eje, pero el Estado no es todo. El Estado nunca es todo. La sociedad civil existe, el mundo privado existe, los gremios existen y es importante trabajar con el todo. Creo una innovación importante, una agregación de valor importante que se debe hacer en la discusión política, y yo creo, humildemente me atrevo a sugerírselo al laboratorio de gobierno, es difundir que el Estado es una parte, bien importante, pero que el equipo incluye a otros espacios y que la construcción de acuerdos con los otros espacios es muy importante. En la metáfora del puente, es súper bonito tener un puente con la mayor participación, con el mayor cantidad de ideas, súper pertinente, estoy de acuerdo. Pero no pueden faltar los ingenieros calculistas, porque si no los puentes se caen. Cada actor o actriz del sistema debe tener su rol y su parte, porque al final la tarea es construir bien común. Muchas gracias por su tiempo y por la gentileza de haberme convidado. Muchas gracias, gobernador. Tomamos algunos puntos. Efectivamente, la red de innovadores públicos y este encuentro está constituido por personas funcionarias y funcionarios públicos principalmente, pero también damos la bienvenida calurosa a todos los miembros de la sociedad civil, de la academia que hoy nos acompañan. Para continuar con el programa de este encuentro, a las personas que estamos participando de manera presencial en la Universidad de Concepción, tenemos una foto general que se va a transformar en la foto oficial de la modalidad presencial del Encuentro de Innovadores Públicos. Para eso, necesito pedirles, por favor, que nos traslademos todos y todas al foro de la universidad donde va a ser tomada la fotografía, ¿ya? Nos van a estar acompañando durante todo el camino para que vayan avanzando. Por otra parte, quienes están conectados en el streaming del encuentro y que son parte del Zoom Events, les quiero pedir que se queden con Francisca Moya, quien se va a conectar y les va a comentar las maneras que tenemos disponibles ahora durante esta pausa digital, pausa de actividades digitales, para que puedan establecer nexos, networking y conocer a todos quienes están participando del encuentro de innovadores públicos. Muchas gracias.